Ella me abandonó en una fiesta por un extraño adinerado. Su reacción a la mañana siguiente lo expuso todo. Los candelabros de cristal proyectaban sombras danzantes por el salón de baile mientras yo ajustaba mi sencilla corbata negra, sintiéndome claramente fuera de lugar entre el mar de trajes de diseñador y vestidos brillantes. La gala corporativa anual estaba en pleno apogeo, y mi esposa Sara había insistido en que asistiéramos, a pesar de mi preferencia por quedarme en casa. Marcus, trata de lucir como si te estuvieras divirtiendo, susurró Sara con los dientes apretados, sin que su sonrisa pintada vacilara en ningún momento. Estas son personas importantes. Asentí, tomando un sorbo de champán que probablemente costaba más que el pago mensual de mi auto. O eso pensaban todos aquí. Esa era la hermosa ironía de la noche, una de la que solo yo estaba al tanto. Los ojos de Sara habían estado escrutando la habitación toda la noche como un halcón en busca de su presa. Yo conocía esa mirada. Era la misma expresión que había mostrado cada vez más durante los últimos 2 años, desde que había comenzado a hacer comentarios sobre nuestro modesto estilo de vida y cómo sus amigas de la universidad estaban todas casadas con directores ejecutivos y emprendedores. Ahí está Devon Pierce, suspiró, apretando su agarre en mi brazo. Vicepresidente de Desarrollo Estratégico. Leí que acaba de cerrar un trato de 50 millones de pesos. Antes de que yo pudiera responder, ella ya se estaba alisando su vestido rojo y revisando su reflejo en una ventana cercana. Devon Pierce era todo lo que Sara había estado soñando. Alto, seguro de sí mismo, con cabello veteado de plata y un reloj de lujo que atrapaba la luz con cada gesto. «Voy a presentarme», anunció Sara. «A socializar un poco». «¿Quieres que vaya contigo?», pregunté, sabiendo ya la respuesta. Ella me miró y, por un momento, algo parecido a la vergüenza parpadeó en su rostro. «En realidad, tal vez podrías traernos unas bebidas. Tómate tu tiempo. Te alcanzaré más tarde». La vi deslizarse por el piso de mármol, su confianza creciendo con cada paso que la alejaba de mí. En cuestión de momentos, se había posicionado en la órbita de Devon, riéndose de algo que él dijo, tocando su brazo de esa manera practicada que alguna vez usó conmigo. Pasó 1 hora, luego 2. Me quedé cerca del bar, bebiendo lentamente la misma bebida, viendo a mi esposa transformarse en alguien que apenas reconocía. Estaba animada, vivaz, pendiente de cada palabra de Devon. Cuando él se acercó para susurrarle algo al oído, ella echó la cabeza hacia atrás y se rió. Esa risa genuina que yo no había escuchado en meses. «Disculpe, señor». Un joven mesero se acercó nerviosamente. «Señor Chun, hay una situación en la cocina que requiere su atención. El chef principal está preguntando». «Ahora no», dije en voz baja, negando con la cabeza. Los ojos del mesero se abrieron con comprensión, y se retiró rápidamente. Esa era la ventaja de ser invisible. Yo había construido esta empresa de la nada, la había convertido en una empresa de varios millones de pesos, pero lo había hecho en silencio, entre bastidores. Mientras mi director ejecutivo y mis ejecutivos acaparaban la atención, yo prefería las sombras. Me permitía ver a las personas como realmente eran. Y esta noche, estaba viendo a mi esposa con una dolorosa claridad. Alrededor de la medianoche, decidí que ya había tenido suficiente. Le envié un mensaje de texto a Sara: «Me voy a casa. No me siento bien. Espero que te estés divirtiendo». 3 horas después, finalmente respondió: «De acuerdo, simplemente de acuerdo». Ni un «¿estás bien?» o un «debería ir contigo». Solo un reconocimiento despectivo antes de volver a su nueva fascinación. Conduje a casa solo por las calles vacías. Mi mente reproducía la noche. La forma en que, literalmente, me había dado la espalda cuando apareció Devon. Como se había presentado como Sara Anderson, olvidando convenientemente el apellido Chun que había tomado cuando nos casamos hace 5 años. La expresión de pura ambición y cálculo en sus ojos. Cuando finalmente me arrastré a nuestra cama vacía a las 2 de la madrugada, tomé una decisión. Mañana, la verdad saldría a la luz, pero no de mi parte. Tomé mi teléfono y envié un sencillo correo electrónico a mi director ejecutivo: «Por favor, asegúrese de que Devon Pierce conozca la jerarquía completa de la empresa para las 9 de la mañana. Incluya toda la información de propiedad.
Es hora de una transparencia total. La respuesta llegó en cuestión de minutos. Considere lo hecho, Marcus. Lamento que se haya llegado a esto. Yo no lo lamentaba. Ya no. Estaba cansado de ser invisible para la única persona que debería haberme visto todo el tiempo. La mañana siguiente sería muy interesante. No dormí. ¿Cómo podría? Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Sara. Radiante y viva de una manera que no había estado conmigo en años. Todo por un hombre cuyo trabajo existía solo porque yo lo permitía. El reloj marcaba las 6:47 de la mañana cuando finalmente me di por vencido con el descanso. Sara todavía no estaba en casa. Su último mensaje de texto, enviado a las 3:30 de la madrugada, simplemente decía: me quedo en casa de Claire, es muy tarde para conducir. Claire era su compañera de cuarto de la universidad, que vivía a 40 minutos en dirección opuesta al lugar del evento. No me molesté en responder. Mi teléfono vibró con un mensaje de David, mi director ejecutivo, paquete entregado en la bandeja de entrada de Pierce a las 6 de la mañana en punto. Ha solicitado una reunión de emergencia lo antes posible. Su correo electrónico era frenético. Sonreí con tristeza y respondí: dígale que a las 9:30 de la mañana. En la oficina de mi casa. Tu casa, Marcus. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Pasé las siguientes 2 horas preparándome, no para la reunión, que se arreglaría sola, sino para la inevitable confrontación con Sara. Preparé café, hice unos huevos revueltos para los que no tenía apetito y esperé. Ella entró por la puerta a las 8:43 de la mañana, todavía con su vestido rojo de la noche anterior, con los tacones colgando de sus dedos. Su maquillaje estaba corrido, su cabello despeinado. Parecía exhausta, pero de alguna manera todavía brillaba con la atención que había recibido. Marcus, dijo, pareciendo casi sorprendida de verme sentado en la isla de la cocina. Estás levantado temprano. Nunca me fui a dormir. Algo en mi tono la hizo detenerse. Mira, sobre lo de anoche. No necesitas explicar. La interrumpí, tomando un lento sorbo de mi café. Vi todo lo que necesitaba ver. Tuvo la decencia de parecer incómoda. No fue así. Devon y yo solo estábamos hablando. Es fascinante. Marcus, ¿sabes que él es responsable de 3 grandes adquisiciones solo este año? Me estaba hablando de las oportunidades de inversión. Detente. Dejé mi taza con cuidado. Sara, ¿de dónde crees que Devon Pierce obtiene la autoridad para hacer esas adquisiciones? Ella parpadeó, confundida por la pregunta. ¿Qué quieres decir? Es vicepresidente de Desarrollo Estratégico. Él dirige toda esa división. Él la dirige, estuve de acuerdo. Pero no es el dueño. No toma las decisiones finales. No firma los cheques. No entiendo qué tiene que ver esto con... El timbre sonó, interrumpiéndola. Miré mi reloj. 9:15 de la mañana. Había llegado temprano. Ese debe ser Devon, dije con calma, poniéndome de pie. ¿Por qué no te quedas aquí un momento? Creo que encontrarás esto educativo. El rostro de Sara palideció. ¿Devon? ¿Qué hace él aquí? Marcus, ¿qué hiciste? No respondí. En cambio, caminé hacia la puerta principal y la abrí. Devon Pierce estaba parado en mi puerta, y no se parecía en nada al ejecutivo seguro de sí mismo de la noche anterior. Su rostro estaba pálido, su corbata anudada apresuradamente, sus ojos muy abiertos con algo entre miedo y desesperación. Sostenía una carpeta, presumiblemente copias impresas de los correos electrónicos que David le había enviado. Señor Chun, comenzó de inmediato, con la voz quebrándose un poco. Señor, no tenía idea. Le juro que no tenía idea. Si hubiera sabido quién era usted, quién era ella. Adelante, Devon, dije en voz baja, haciéndome a un lado. Entró como un hombre que camina hacia su ejecución, sus ojos recorriendo la casa modesta pero cómoda. Lo vi asimilarlo todo, los muebles normales, las fotos familiares en las paredes, la generalidad de todo esto, tratando de reconciliarlo con la información que había recibido esta mañana.
¿Esta es su casa, señor? Preguntó, confundido. Por ahora, respondí. Aunque Sara ha dejado claro que la encuentra inadecuada. Al escuchar su nombre, la cabeza de Devon se giró bruscamente hacia la cocina, donde Sara había aparecido en la puerta. Vi cómo su rostro pasaba por un ciclo de reconocimiento, confusión, horror y, finalmente, traición. «Estás casada», dijo sin expresión. «¿Estás casada con él?» La boca de Sara se abrió y se cerró. Yo. Devon, puedo explicarlo. Te dijo que estaba soltera, ¿no es así? Pregunté, sabiendo ya la respuesta. Devon asintió lentamente, incapaz de apartar la mirada de Sara. Ella dijo. Dijo que era una consultora independiente, exitosa, que buscaba socios inversores para una nueva empresa. Su voz se endureció. Ella sugirió tomar unas bebidas esta mañana, dijo que tenía una propuesta para mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Devon, dije, atrayendo su atención de nuevo hacia mí. Creo que deberíamos tener esa reunión ahora, en mi oficina, solos. Él asintió rápidamente, desesperadamente. Sí, señor. Gracias, señor. Haré cualquier cosa. Sé que lo hará, dije. Sara, hablaremos después. Mientras guiaba a Devon por el pasillo, miré hacia atrás una vez. Sara estaba congelada en la puerta de la cocina, su rostro era una máscara de horror naciente mientras finalmente comenzaba a comprender lo que había hecho. El juego había cambiado y ella ni siquiera conocía las reglas. La oficina de mi casa era intencionalmente modesta. Un escritorio sencillo, estanterías llenas de textos de negocios y fotos familiares, una ventana que daba a nuestro pequeño jardín. Devon se sentó en la silla frente a mi escritorio, luciendo como si pudiera vomitar en cualquier momento. Señor Chun, necesito que entienda. Levanté la mano, deteniéndolo. Permítame comenzar haciéndole una pregunta, Devon. En sus 3 años en la empresa, ¿cuántas veces me ha visto realmente? Él parpadeó, desconcertado por la pregunta. Yo. No entiendo. En eventos de la empresa, reuniones de la junta, las presentaciones trimestrales, ¿cuántas veces ha visto a Marcus Chun, el dueño? Su rostro palideció aún más. Nunca. Quiero decir, he visto al director ejecutivo, a los miembros de la junta, pero... La comprensión se apoderó de él. Usted nunca está ahí. Siempre hay excusas. Viajes, asistencia remota, problemas de salud. Lo prefiero así, dije simplemente. Construí esta empresa hace 20 años cuando acababa de salir de la universidad. La hice crecer desde una empresa de 2 personas en mi garaje hasta lo que es hoy. Pero aprendí pronto que la visibilidad atrae el tipo equivocado de atención. Las personas te tratan de manera diferente cuando saben que tienes dinero. Se vuelven teatrales. Como su esposa, dijo Devon en voz baja, y luego inmediatamente pareció horrorizado. Lo siento, eso fue. Acertado, terminé. Sí, lo fue. Cuénteme todo sobre lo de anoche, Devon. Y no omita nada. Su trabajo depende de su honestidad en este momento. Tragó saliva con dificultad y empezó a hablar. La historia salió a borbotones. Cómo Sara se había acercado a él. Cómo había sido encantadora y atenta, haciendo preguntas inteligentes sobre su trabajo. Cómo había mencionado casualmente estar descontenta con su situación actual, estancada con alguien que carecía de ambición, cómo había evitado cuidadosamente cualquier mención de estar casada hasta que avanzó la noche y había bebido suficiente champán para dejar escapar ciertos detalles. Dijo que su marido era un contador de nivel medio en alguna empresa, dijo Devon, con la vergüenza tiñendo su voz. Dijo que él se conformaba con la mediocridad, que ella merecía algo mejor. Me miró angustiado. Pensé. Quiero decir, por la forma en que hablaba de él, asumí que estaban separados o camino al divorcio. Me dio su número. Sugirió desayunar esta mañana para discutir oportunidades. ¿Y estaba interesado en esas oportunidades? Pregunté neutralmente. Sí, admitió. No solo en las de negocios. Señor, no le voy a mentir ahora.
Ella es hermosa. Parecía sofisticada y claramente estaba interesada. Pensé. Se apagó miserablemente. Pensó que había encontrado una mujer ambiciosa y atractiva que entendía su mundo, completé. Alguien impresionado por su posición y éxito. Sé cómo suena eso, dijo Devon. Sé en qué me convierte, pero lo juro. Si hubiera tenido alguna idea de que estaba casada con usted, si hubiera sabido que ella estaba manipulando la situación, ¿se habría comportado de manera diferente? Lo interrumpí. Si hubiera estado casada con ese contador de nivel medio que describió, ¿se habría alejado? La pregunta quedó en el aire. Devon abrió la boca, la cerró y finalmente negó con la cabeza. Me gustaría pensar que sí, pero honestamente, probablemente no. Me he convertido en alguien de quien no estoy orgulloso, señor Chun. Este trabajo, el dinero, el estatus, me ha cambiado. Su honestidad fue inesperada. Me recosté en mi silla, estudiándolo. ¿Sabe por qué lo ascendí a vicepresidente el año pasado? Porque cerré el trato de Henderson. Porque solía ser diferente, le dije. Hace 3 años, cuando era un analista junior, lo vi negarse a exagerar los números en una presentación, a pesar de que su gerente lo presionó para que lo hiciera. Le dijo que las ganancias a corto plazo derivadas del engaño no valían el daño a largo plazo a la integridad. Yo estaba en la parte de atrás de esa sala de reuniones, Devon, observando. En ese entonces usted tampoco sabía quién era yo. Sus ojos se abrieron de par en par. Ese era usted, el consultor que dijeron que estaba auditando los procedimientos. Ese era yo, confirmé. Vi a alguien con principios, alguien que eligió el carácter sobre la conveniencia. Por eso le pedí a David que lo ascendiera. Pero en algún punto del camino, olvidó lo que lo hacía valioso. Devon se miró las manos. Cuanto más alto subía, más veía a todos los demás jugando juegos, adulando, tomando atajos, diciendo lo que la gente quería escuchar. Me dije a mí mismo que necesitaba hacer lo mismo para ser competitivo. Y ahora me doy cuenta de que me he convertido exactamente en el tipo de persona que solía despreciar. Me miró a los ojos. No voy a rogar por mi trabajo, señor Chun. Crucé una línea anoche. Múltiples líneas. Si quiere mi renuncia, la tendrá para el final del día. Me quedé callado un largo momento, observándolo. Este era el Devon que yo recordaba. El que podía afrontar las consecuencias. Honestamente, no quiero su renuncia, dije finalmente. Quiero que recuerde este sentimiento, esta vergüenza, este reconocimiento de lo lejos que se había desviado. ¿Puede hacer eso? Sí, señor. Entonces considere esto como su botón de reinicio, le dije. Sigue siendo vicepresidente, pero lo estaré vigilando, Devon, no como el dueño invisible, sino como alguien que ha invertido en ver si se convierte en el hombre que es capaz de ser o en el hombre en el que se estaba transformando. El alivio inundó su rostro. Gracias. No lo haré. Hay una cosa más, lo interrumpí. El número de mi esposa. Asumo que se lo dio. Él asintió a regañadientes. Quiero que le envíe un mensaje de texto. Dígale que ha pensado en su propuesta y que le gustaría reunirse en, digamos, el Café Lumi al mediodía. Devon parecía confundido. Señor, no entiendo. ¿Por qué lo haría? Porque Sara necesita aprender la misma lección que usted está aprendiendo en este momento, dije en voz baja. Necesita ver qué sucede cuando la persona a la que ha estado engañando tiene todas las cartas. La comprensión asomó a su rostro. ¿Quiere que yo esté allí cuando ella llegue? Quiero que ambos estemos allí, corregí. No se trata de humillación, Devon. Se trata de la verdad. Mi esposa ha estado viviendo en una fantasía en la que ella es la víctima de mi mediocridad. Es hora de que despierte. Devon asintió lentamente. ¿Qué debo decir en el mensaje de texto? Dígale que tiene noticias emocionantes para discutir. Sea cálido, muestre interés. Deje que piense que todo va de acuerdo a su plan. Mientras Devon sacaba su teléfono, me puse de pie y caminé hacia la ventana. Afuera, el jardín que Sara siempre se había quejado de que era demasiado pequeño se veía pacífico a la luz de la mañana.
Pronto todo cambiaría. La verdad tenía esa forma de actuar. El Café Lumière era el lugar favorito de Sara. Un restaurante de lujo donde le encantaba ser vista, al que a menudo sugería que fuéramos para aniversarios y ocasiones especiales. Siempre había pensado que era demasiado pretencioso con sus mesas de mármol y ensaladas de 20 pesos, pero ella insistía en que era donde socializaban las personas exitosas. Hoy, serviría para un propósito diferente. Devon y yo llegamos a las 11:45 de la mañana, 15 minutos antes. Había elegido una mesa cerca de la ventana con una vista clara de la entrada, y nos sentamos en un silencio incómodo. Dos hombres esperando a una mujer que intentó manipularlos a ambos. Señor Chun, comenzó Devon vacilante. ¿Estás seguro de esto? Mi matrimonio terminó en el momento en que ella miró a través de mí para encontrar a alguien mejor, dije en voz baja. Solo lo estoy haciendo oficial. A las 11:58 de la mañana, llegó Sara. A través de la ventana, la vi revisar su reflejo, ajustar su atuendo, un vestido de diseñador que no reconocí, y aplicarse lápiz labial fresco. Había ido a casa después de nuestro incómodo encuentro de esa mañana, se había cambiado y estaba claramente preparada para lo que pensó que sería un almuerzo romántico con un ejecutivo adinerado. Entró con confianza, escrutando la habitación hasta que sus ojos encontraron a Devon. Su sonrisa era radiante, practicada. Luego me vio sentado a su lado y fue como ver un edificio colapsar en cámara lenta. La sonrisa se fracturó, sus pasos vacilaron. El color desapareció de su rostro mientras se acercaba a nuestra mesa, sus ojos moviéndose rápidamente entre nosotros, tratando de entender la configuración, el significado. Marcus, su voz era apenas un susurro. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Siéntate, Sara, le dije, señalando la silla vacía frente a nosotros. Se quedó de pie, aferrando su bolso como un escudo. No lo entiendo, Devon. Dijiste. Dije lo que el señor Chun me indicó que dijera, interrumpió Devon, con voz firme pero no cruel. Creo que es hora de que todos tengamos una conversación honesta. El restaurante zumbaba con la multitud del almuerzo a nuestro alrededor. El ruido ambiental de los cubiertos y las conversaciones proporcionaba un telón de fondo irónico para nuestra destrucción privada. Finalmente, Sara se sentó, sus movimientos eran mecánicos. Le mentiste, le dije, declarando un hecho más que una acusación. Le dijiste que estabas soltera, que tu esposo era mediocre, que carecía de ambición, que merecías algo mejor. No lo hice, comenzó ella. Pero su voz se apagó cuando vio a Devon asentir para confirmarlo. Es cierto, señora Chun, dijo Devon. Usted me hizo creer que estaba disponible y que estaba interesada en algo más que oportunidades de negocios. El rostro de Sara se sonrojó de vergüenza y enojo. ¿Se están aliando en mi contra? ¿En serio, Marcus? Así es como manejas tu inseguridad. Involucrándolo a él en nuestro privado. ¿Nuestro privado qué? La interrumpí, mi voz aguda por primera vez. Nuestro matrimonio privado. El que abandonaste anoche. El que has estado desmantelando lentamente durante 2 años con tus constantes quejas y comparaciones. Yo nunca. ¿Tú nunca qué? Nunca me hiciste sentir que yo no era suficiente. Me incliné hacia adelante. Sara, he pasado 5 años viéndote transformarte de la mujer con la que me casé en alguien obsesionado con el estatus, el dinero y las apariencias. Te he escuchado dejar caer indirectas sobre los esposos de tus amigas que son médicos, abogados y emprendedores. He sentido cómo te alejabas cada vez que sugería que nos quedáramos en casa en lugar de ir a restaurantes caros que no necesitamos. ¿Por qué te conformas con nada? Estalló ella, atrayendo las miradas de las mesas cercanas. Bajó la voz, pero la intensidad se mantuvo. Vivimos en una casa diminuta, Marcus. Conduces un auto de 10 años. Compras en centros comerciales de descuento. Tengo 42 años y no tengo nada que mostrar. ¿No tienes nada que mostrar? Repetí lentamente. Sara, déjame preguntarte algo. ¿De dónde crees que salió el dinero para ese vestido? El que llevas puesto en este momento y que probablemente costó más que el pago de nuestra hipoteca. Ella parpadeó, confundida por el cambio de tema.
ahorré para comprarlo. De mi asignación. ¿Tu asignación? Repetí. Los 1.500 pesos que transfiero a tu cuenta personal cada mes. ¿De dónde crees que sale eso? ¿De tu trabajo? Obviamente. Eres contadora en... Algo cambió en su expresión al recordar esa mañana, al recordar la aparición de pánico de Devon en nuestra puerta. Devon se aclaró la garganta. Señora Chun, no creo que entienda quién es su esposo. Sé exactamente quién es, dijo Sara. Pero la incertidumbre se había infiltrado en su voz. No, dije en voz baja. No lo sabes. ¿Conoces a Marcus Chun, el hombre que usa corbatas baratas y conduce un viejo Honda? ¿No conoces a Marcus Chun, el hombre que fundó Chun Technologies a los 22 años, el hombre que construyó una empresa valorada en 200 millones pesos? El hombre que emplea a más de 1.000 personas, incluido Devon, que está aquí presente. El color que había vuelto a su rostro volvió a desaparecer. ¿Qué? Soy el dueño de la empresa, Sara. No trabajo para ella, soy el dueño. No soy un contador de nivel medio. Soy el fundador y único propietario. El hombre por el que intentabas dejarme, trabaja para mí. Su salario, su posición, su autoridad, todo eso existe porque yo lo permito. La boca de Sara se abrió y se cerró. Sus ojos se dirigieron a Devon, buscando una negación, alguna indicación de que esto era una broma cruel. Devon simplemente asintió solemnemente. La casa que crees que es demasiado pequeña, continué. La compré en efectivo. Es modesta porque prefiero lo modesto. El auto que conduzco se terminó de pagar hace años y funciona perfectamente bien. Podría permitirme una mansión y un Ferrari, Sara. Elijo no tenerlos porque el exceso material no me interesa. Pero los presupuestos, los gastos cuidadosos. Siempre decías que necesitábamos ser frugales. Dije que debíamos ser considerados con el dinero, corregí. Hay una diferencia. Quería que valoráramos las cosas que importaban, las experiencias, las relaciones, la seguridad, no impresionar a personas a las que no les importamos con cosas que no necesitamos. Ahora estaba temblando, el peso de su error finalmente se asentaba sobre sus hombros. ¿Por qué no me lo dijiste? Todos estos años, ¿por qué no lo hiciste? Porque quería ser amado por quien soy, no por lo que tengo, dije simplemente. Cuando nos conocimos, Sara, no te importaba el dinero. Te apasionaba el arte, la enseñanza, hacer la diferencia. Te encantaba que estuviera construyendo algo de la nada. Decías que admirabas mi ética de trabajo y mi integridad. Lo hacía, susurró ella. Entonces, ¿qué pasó? Pregunté. ¿Cuándo empezó a tratarse de clubes de campo y marcas de diseñador? Cuando me convertí en una vergüenza en lugar de un compañero. Las lágrimas corrían por su rostro. A nuestro alrededor, el restaurante se había quedado en silencio. Las mesas cercanas ya no fingían no escuchar. No lo sé, admitió Sara. El silencio se extendió entre nosotros, lleno de años de decepciones no expresadas y expectativas desalineadas. Sara estaba sentada frente a mí, con el rímel corrido, su fachada cuidadosamente construida desmoronándose en tiempo real. Esta era la mujer con la que me había casado. Me di cuenta. Vulnerable, perdida, humana. No la extraña obsesionada con el estatus en la que se había convertido, pero darse cuenta de ello y perdonarlo eran dos cosas diferentes. Creo que sé cuándo cambió, dije en voz baja, atrayendo sus ojos enrojecidos hacia los míos. Fue en la boda de Jennifer hace 3 años. ¿Lo recuerdas? Sara asintió lentamente, la confusión mezclándose con sus lágrimas. Su marido, Robert, hizo ese brindis. Habló sobre sorprenderla con un viaje a París, el anillo de compromiso que costó 6 meses de salario, la villa de luna de miel en la Toscana. Y miré tu rostro, Sara. Vi que algo cambió después. Estuviste callada todo el camino a casa. A la mañana siguiente, preguntaste por qué nunca hacíamos cosas así. No quise decir. Sí, quisiste, la interrumpí suavemente. Y estaba bien querer romance, Sara. Estaba bien querer grandes gestos.
Lo que no estaba bien era decidir que yo no podía proporcionarlos por la forma en que vivíamos. Nunca me preguntaste si podía pagar esas cosas. Simplemente asumiste que no podía y empezaste a resentirme por ello. Devon se movió incómodo a mi lado. Señor Chun, tal vez debería. No, dijo Sara de repente, mirándolo. Quédese. Usted también debería escuchar esto. Debería saber en qué clase de persona me convertí. Se volvió hacia mí, con la voz quebrada. Marcus, lo siento mucho. Yo no ni siquiera me reconozco a mí misma. Anoche, cuando estaba con Devon, sentí que era alguien importante, alguien digno de atención. Y me convencí a mí misma de que ese sentimiento era real, de que significaba algo. Significaba que estabas dispuesta a traicionar tu matrimonio por la validación de un extraño, dije sin rodeos. Significaba que valorabas la percepción sobre la realidad. Significaba que habías olvidado quién eras antes de que las redes sociales y el querer estar a la altura de los demás te consumieran. Lo sé, sollozó ella. Dios, Marcus, lo sé, y no puedo retractarme. No puedo deshacerlo de anoche ni los últimos 2 años en los que te hice sentir inadecuado cuando tú nunca fuiste el problema. Fui yo. Devon habló, su voz era cuidadosa. Señora Chun, si de algo sirve, yo tampoco soy la persona que usted creía que era. El ejecutivo seguro de sí mismo, el hombre de negocios exitoso. Ese es un papel que interpreto. Tengo 60.000 pesos en deudas de tarjetas de crédito financiando un estilo de vida que en realidad no puedo permitirme. El Mercedes es alquilado. El reloj es una réplica. He estado tan ocupado fingiendo ser alguien importante que me olvidé de convertirme en alguien sustancial. Sara lo miró genuinamente sorprendida. Pero parecías tan compuesto, exitoso. Devon sonrió con tristeza. Usted también. Creo que reconocimos algo el uno en el otro. 2 personas tratando desesperadamente de convencer al mundo de que lo habían logrado. Pero el señor Chun aquí. Me señaló. Él realmente lo ha logrado. Y lo hizo sin ninguna actuación. Así es como se ve el verdadero éxito. No estaba seguro de estar de acuerdo con esa caracterización, pero la dejé pasar. La verdad era que yo también había estado actuando. Solo un tipo diferente de actuación. Había estado interpretando el papel del esposo humilde y ordinario mientras juzgaba en secreto a Sara por querer marcadores de éxito más visibles. Había retenido información sobre nuestra realidad financiera, diciéndome a mí mismo que se trataba de autenticidad cuando tal vez también se trataba de control. Sara, le dije, no estoy libre de culpa en esto. Podría haber sido más abierto sobre nuestras finanzas. Podría haber explicado mi filosofía en lugar de simplemente imponerla. Podría haber encontrado compromisos, formas de darte algo de lo que querías sin abandonar mis principios por completo. No lo hagas, dijo ella bruscamente. No inventes excusas para mí, Marcus. Esto no es tu culpa. Yo tomé decisiones. Prioricé las cosas equivocadas. Te traicioné. Se secó las lágrimas, manchando aún más su maquillaje. ¿Qué pasa ahora? Era la pregunta que me había estado haciendo toda la mañana. La pregunta que me había mantenido despierto toda la noche. La opción nuclear sería el divorcio, limpio, definitivo, justificado por su traición. Una parte de mí quería eso, quería alejarse de la mujer que me había ignorado buscando a alguien mejor. Pero otra parte de mí recordaba a la Sara de hace 7 años. La profesora de arte que gastaba su propio dinero en útiles para los estudiantes que no podían pagarlos. La mujer que lloraba con los comerciales conmovedores y se reía de mis pésimos chistes. La persona que creyó en mí cuando Chun Technologies era solo una idea y una oración. Esa Sara no se había ido. Estaba enterrada bajo capas de envidia por las redes sociales y prioridades equivocadas. Pero ella todavía estaba ahí dentro. La pregunta era si podíamos excavarla, si ella siquiera quería ser encontrada. No sé qué pasará, admití. Pero sé lo que no pasará. No vas a fingir que esto no ocurrió. No vas a barrerlo bajo la alfombra con disculpas y promesas. Si hay alguna posibilidad de salvar este matrimonio, se requiere honestidad total y un cambio real. Haré cualquier cosa, dijo Sara rápidamente.
Lo harás. La desafié. ¿Borrarás tus redes sociales durante 6 meses? ¿Volverás a enseñar en lugar de almorzar con amigas que miden el éxito en marcas de bolsos? ¿Pasarás un año viviendo con un presupuesto estricto para recordar lo que realmente importa? Ella dudó. Y en esa vacilación, vi la respuesta. Quería desear esas cosas, pero la persona en la que se había convertido no estaba segura de poder hacerlo. Lo intentaré, dijo finalmente. Real y genuinamente lo intentaré, Marcus. Pero necesito ayuda. Creo que necesito terapia. Necesito descubrir cuándo dejé de ser feliz conmigo misma y comencé a tratar de encontrar la felicidad en las opiniones de otras personas. Era la cosa más consciente de sí misma que había dicho en años. Miré a Devon. Debería irse. Ha desempeñado su papel en esto, y aprecio su honestidad hoy. Considere este capítulo cerrado entre nosotros. Se puso de pie agradecido. Gracias, señor Chun, por la segunda oportunidad y la lección. Hizo una pausa, mirando a Sara. Señora Chun, espero que encuentre su camino de regreso. Si de algo sirve, creo que probablemente vale la pena conocer a la persona que solía ser. Después de que se fue, Sara y yo nos sentamos bajo la ahora incómoda atención de los clientes del café que habían presenciado nuestro drama privado. Tiré dinero en efectivo sobre la mesa, más que suficiente para cubrir una comida que nunca habíamos pedido, y me puse de pie. Vamos, dije. Vámonos a casa. ¿A casa? Sara me miró, la esperanza y el miedo se mezclaban en su expresión. A nuestra pequeña y modesta casa, confirmé, donde nos vamos a sentar a tener una conversación muy larga y muy honesta sobre si podemos reconstruir algo que valga la pena salvar. Salimos juntos, sin tocarnos pero tampoco separados. El sol de la mañana era intenso después del interior oscuro del café, haciéndonos entrecerrar los ojos a ambos. Marcus, dijo Sara cuando llegamos al estacionamiento. ¿Esa casa, nuestra casa, realmente la compraste en efectivo? Sí. ¿Y tú? ¿Realmente eres el dueño de Chun Technologies? ¿De toda la empresa? Sí. Se quedó callada por un momento. ¿He sido tan tonta? Sí, estuve de acuerdo. Pero yo también. He estado tan ocupado siendo invisible y humilde que me olvidé de conectarme realmente con mi esposa. Te he estado poniendo a prueba sin decirte que había una prueba. Eso no es compañerismo, Sara. Eso es manipulación. Solo que de un tipo diferente. Llegamos a mi Honda de 10 años, que había mantenido inmaculadamente y que funcionaba mejor que la mayoría de los autos nuevos, y nos quedamos en lados opuestos, con el techo entre nosotros, como una metáfora. ¿Podemos arreglar esto? Preguntó Sara, con voz apagada. Miré a mi esposa, realmente la miré, y vi tanto a la mujer que me había traicionado como a la mujer de la que me había enamorado. Vi sus defectos y los míos, vi las formas en que ambos nos habíamos fallado el uno al otro en formas grandes y pequeñas. No lo sé, dije honestamente. Pero creo que se lo debemos a las personas que solíamos ser para al menos intentarlo. Subimos al auto y condujimos a casa por calles que se veían diferentes a la luz del día, pasando por casas y vidas que continuaban sin importar nuestro terremoto privado. Sara lloraba en silencio en el asiento del pasajero. Conduje con cuidado, deliberadamente, pensando en las segundas oportunidades y en si se ganaban o se daban. Cuando entramos en nuestro camino de entrada, nuestro modesto, perfecto y totalmente pagado camino de entrada, apagué el motor pero no me moví para salir. Sara, si hacemos esto, si tratamos de reconstruir, tiene que ser sobre una base honesta. No más secretos de mi parte. No más búsqueda de estatus de la tuya. No más fingir ser personas que no somos. De acuerdo, susurró. Y comienza ahora, hoy, contigo llamando a un terapeuta, con nosotros sentándonos a hablar sobre dinero, sobre valores, sobre quiénes queremos ser individual y conjuntamente. ¿De acuerdo? Y si no podemos hacerlo, si lo intentamos y nos damos cuenta de que nos hemos convertido en personas incompatibles, entonces terminamos esto con dignidad. Sin culpas, sin amargura, solo reconociendo que a veces el amor no es suficiente. Sara finalmente me miró, con las lágrimas aún cayendo, pero con algo parecido a la determinación en sus ojos.
¿Y si podemos hacerlo, si encontramos nuestro camino de regreso? Me acerqué a través de la consola y tomé su mano, la primera vez que la tocaba desde la fiesta. Entonces tal vez tendremos algo real, algo construido sobre la verdad en lugar de suposiciones y actuaciones. Nos quedamos allí en el auto, en nuestro camino de entrada, tomados de la mano como extraños tentativos, y comenzamos el arduo trabajo de la honestidad. La historia no terminó ahí. Por supuesto, la vida real no es tan ordenada. Pero fue un comienzo desordenado, doloroso, incierto, pero real. Y después de años de actuación, lo real era exactamente lo que necesitábamos.